Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Saludos a todos. Es para mí un placer traerle el pensamiento de esta mañana. Quisiera reflexionar sobre Lucas 6, versículos 47 al 49. Leí de la siguiente manera: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierras y fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí en estos versos nosotros vemos algo muy importante. Dice: Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Y oyes mis palabras y las hace según las indiqué, las pones en práctica. En otras maneras, debe de haber en el cristiano un crecimiento espiritual. Y como tal, pues entonces debe desarrollar unas capacidades, una devoción. Es como el respirar. Tú no dices: hoy voy a dejar de respirar y ya mañana voy a respirar. No, tiene que ser constante, ¿verdad? Así también es la palabra de Dios. Tenemos que no solamente oír al Señor, sino que nosotros tenemos que estar constantes en esta atención a Él y poner en práctica todas aquellas cosas que Él da a nuestras vidas. Entonces nosotros pensamos, debe ser como un hábito. Cuando escuchamos la palabra hábito, pensamos mal de ella porque pensamos que es una palabra que uno hace cosas sin pensarlas, pero no es así. Nosotros vamos a ver que la palabra hábito en su original era vestiduras o ropa, en otra manera, como tú te vestías. Luego en el latín tiene su significado como condición. ¿Qué condición está tu vida, verdad? Es la tendencia o manera usual de comportamiento, en otra manera, de la persona. Hábito también significa práctica. Ahora, entonces es arriesgado descansar en la orilla o el borde, sino que debe haber crecimiento en las personas. Como en la historia del niño que se cayó de la cama. Cuando su mamá le preguntó qué pasó, él respondió: no sé, supongo que me quedé demasiado cerca de donde entré. Es fácil de hacer con nuestra fe. Es tentador quedarnos donde llegamos y no movernos nunca. El crecimiento es la meta del cristiano. La madurez es obligatoria. Si un niño deja de desarrollarse, los padres se preocupan, ¿verdad? Se llamará a los médicos, se realizan pruebas. Cuando un niño deja de crecer, algo anda mal. Cuando un cristiano deja de crecer, se necesita ayuda. Si es el mismo cristiano que era hace unos meses, tenga cuidado. Quizás sea prudente hacerse un chequeo, no en tu cuerpo, sino en tu corazón. No es físico, sino espiritual. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugerencias podemos considerar para que haya crecimiento? Para que cuando diga no solamente Señor, Señor, y no hago seis lo que digo, sino hacerlo, pues entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, debiera de haber el hábito, la práctica, la devoción, la condición de la oración en tu vida. Basa tu fidelidad en tu esperanza en Cristo, tu felicidad. Cuando vengan las pruebas, respétalas con paciencia. Mantenga con constancia el hábito de la oración. Constancia. En Romanos 12:12, Pablo decía: gozado en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Es un hábito, una práctica que debiera haber en nuestras vidas constantemente. Y no solamente práctica, sino que debiera ser constante, como el aire que respiramos en todo tiempo, que no decimos: hoy no voy a respirar y mañana
respiro. Porque entonces, ¿qué pasaría con nuestra vida? No dejaríamos de vivir, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, el hábito de estudiar la sagrada palabra de Dios. El hombre que mira en la ley perfecta y tiene el hábito de hacerlo, no es el hombre que ve y olvida, sino que pone en práctica esa ley y obtiene la verdadera felicidad. En Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces hay bienaventuranza en lo que tú haces, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando no eres no eres uno que escucha y olvida, sino eres uno que pone en práctica la palabra de Dios y lo que en ella hay, para dar ¿qué? Crecimiento en tu vida, madurez espiritual, para que cuando construya casa, esa casa eche raíces, esa casa quede fundamentada. En tercer lugar, el hábito de dar, ahorrar de esas ricas bendiciones que Dios te da. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, atesorando cuanto pueda prosperar, ¿verdad? Para que no haya colecta cuando yo venga. Eso es lo que Pablo decía en 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, ¿verdad? Guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda, sino que ya estén ahí, ¿verdad? Esa debiera ser otra de nuestro crecimiento espiritual, la capacidad de nosotros entender que nosotros, de todo eso que Dios nos da y lo cual nos da de prosperar en nuestras vidas materialmente, apartar de eso para la obra del Señor, para las necesidades que hay a nuestros alrededores en la obra de Dios. Y por último, el hábito de compañerismo, esa condición, esa devoción, esa práctica de compañerismo, de congregarnos, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos, donde por esta pandemia el hombre se ha olvidado, retenidos en las casas, se ha olvidado de la importancia de congregarse, se ha acostumbrado a un modal de vida de estar en las casas encerrado y no compartir. Y es tan necesario que nosotros no dejemos de tener esa práctica en nuestra vida, de reunirnos con algunos, como algunos están haciendo y como algunos se han acostumbrado, ¿verdad? Al contrario, animándonos unos a otros. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día del Señor. Tenemos que estar preparados, hermanos, y esto lo hacemos cuando nos congregamos, cuando compartimos unos con los otros. Y cuando dice exhortándonos unos a otros, quiere decir animándonos unos a otros constantemente. Esa es parte de ese crecimiento espiritual que nosotros necesitamos en nuestras vidas. No podemos quedarnos como estamos hoy. Aún están hábitos que vale la pena tener. Sabemos que hay unos hábitos que vale la pena tener, unas prácticas en nuestras vidas. No es bueno saber que algunos hábitos son buenos para ti. Hágalos parte de tu día y crezca. No cometemos el error del niño, ¿verdad? No podemos quedarnos demasiado cerca de donde entramos, porque es riesgoso descansar en el borde. Tenemos que volvernos todos los días, tenemos que ver que haga nuestra vida un autoexamen en el cambio de hábitos de vida, ¿verdad? Esas prácticas, esas condiciones, esa devoción. Asegurarnos de que nosotros estamos creciendo en el Señor, no quedamos en el mismo lugar. En esta pandemia nosotros hemos aprendido unos hábitos, ¿verdad? Y esos hábitos tenemos que poco a poco evaluar y no podemos quedarnos ahí. Tenemos que movernos adelante. Tenemos que comenzar a ser el cristiano que debiéramos de ser y que Dios nos manda a ser, para que así sabemos y estemos conscientes de lo que estamos construyendo
¿verdad? No es algo que va a venir los tiempos, las épocas y los tiempos y lo va a destruir. Muchos de nosotros durante esta época se han mantenido, nos hemos mantenido en el Señor. Y esto es lo que nos ha hecho a nosotros poder vencer estos tiempos y en ellos tener el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque hemos seguido las prácticas, hemos seguido creciendo en el Señor. Esos hábitos de oración, esos hábitos de leer y estudiar la palabra del Señor, esos hábitos de congregarnos todo y cuanto podamos juntos, los hemos seguido. Hemos ahorrado y de lo que tenemos hemos compartido para que la obra siga adelante y haya prosperidad y ayudándonos unos a los otros. So, hermanos, oremos al Señor que nosotros podamos seguir creciendo en el Señor, porque eso es lo que nos mantiene a nosotros en los tiempos más difíciles de la vida, es lo que nos mantiene a nosotros, que nuestras casas no se van con los ríos ímpetos del tiempo, sino que se sostiene, ¿verdad? Que se mantienen contra toda dificultad, se mantienen porque están fundados sobre la roca que es Cristo y sobre ella la cual nosotros luchamos por cada día crecer más y más en Él, en esa fe. Gracias al Señor porque yo sé que hay un pueblo que sigue orando. Hay un pueblo que sigue buscando las almas y aconsejándole y hablándole de la palabra del Señor porque siguen estudiando la palabra del Señor y haciéndolo viva en sus corazones y en la vida de otros. Y gracias por eso que todavía continúan también ahorrando para dar para la obra del Señor, para que la obra del Señor siga adelante. Hermanos, alabemos al Señor porque Dios es grande. Que el Señor les bendiga.